Así no nos atrasamos más. Bueno, Claro. seguimos, chicos. Bueno, esto se entendió, entonces la próxima vez que vean un paciente con Marfan, ¿sí? Van a acordarse que puede llegar a tener afectación de la válvula aórtica y dilatación aórtica. Muy bien, seguimos. Entonces, al examen físico, aparte de todos estos signos periféricos, vamos a tener el soplo de punta desplazado y amplio e intenso, y vamos a tener un soplo diastólico, un soplo de regurgitación aórtica, ¿sí? Que va a empezar inmediatamente después de que se cierre la válvula semilunar, o sea que inmediatamente después que escuchemos el segundo ruido. Va a ser un soplo triangular, ¿sí? Que va decreciendo, ¿sí? Y que cuanto mayor sea la gravedad, mayor va a ser la duración. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia aórtica grave, vamos a tener un soplo holodiastólico. Se va a escuchar mejor en la base, en el foco aórtico y accesorio, y en algunos casos se puede escuchar un refuerzo presistólico, como una estenosis mitral funcional. Esto es producto de que el soplo de la insuficiencia aórtica, el jet, bueno, ahora volvemos a esto, pero miren, este es un ecocardio, donde tenemos la válvula aórtica con el jet de regurgitación. A ver, acá, el color, esta es una insuficiencia aórtica grave, esta es la válvula aórtica y esta es la válvula mitral. Fíjense cómo el soplo de regurgitación genera un cierre de la válvula mitral, ¿sí? En forma funcional. Entonces, esto va a generar que durante la diástole vamos a poder tener también un refuerzo, un retumbo en realidad, presistólico. Y eso es el soplo de Austin-Klim, ¿sí? Acá creo que lo puse graficado. Entonces van a tener el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, que va a ser triangular, que va a ser holodiastólico, pero que se va a sumar en la última parte de la diástole, ¿sí? En telediástole, a veces en mesodiástole, un retumbo producto de una estenosis mitral funcional por el impacto del jet, ¿sí? La posición para escuchar mejor este soplo va a ser la posición de Azulay, ¿sí? Pedirle al paciente que eleve los brazos por arriba de la cabeza e inclinarse levemente hacia adelante. Los soplos diastólicos son más difíciles de auscultar que los soplos sistólicos. Necesitamos estar muy concentrados y tratar de hacer este tipo de maniobras para auscultarlos mejor. ¿Alguna duda con esto? Bueno, en el electro de la insuficiencia aórtica también vamos a tener un ventrículo izquierdo hipertrofiado y dilatado, por lo cual vamos a tener los mismos signos, ¿sí? Una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, con muchos signos de infradesnivel del ST en cara anterior, sobre todo en derivación B5, B6, con T negativas, y sí, fíjense cómo aquí, ¿sí? Fíjense cómo también vamos a tener una dilatación de aurícula izquierda, ¿sí? Fíjense el componente negativo de la aurícula izquierda, cómo se nota hasta B2. Es una aurícula izquierda que dura más de 2 cuadraditos y medio, ¿sí? Está aumentada la duración de esa aurícula izquierda y además el componente negativo está aumentado. ¿Qué vamos a ver en la placa de tórax? Fíjense qué diferente con la estenosis aórtica. Fíjense cómo se ve la dilatación del ventrículo, ¿sí? Un ventrículo más grande, dilatado. Disculpe, doctora, hay compañeros que no pueden entrar. Ah, bien. A ver, Pablo, si los podés, o los tengo que aceptar yo, ¿no? Ah, esperen. Ahí ya los... ¿Ya los aceptaste? Sí. Perfecto. Gracias. Ay, pobre, bueno. No, está bien. Bueno, avisen si hay alguna más afuera, chicos. Bien. Entonces, volvemos. En la placa de la insuficiencia aórtica, lo que vamos a ver es una dilatación de la aorta ascendente, ¿sí? Fíjense, en aquellos casos que corresponda a que sea una dilatación de la raíz. En aquellos casos que solo por afectación valvular, probablemente esto no lo veamos, ¿sí? Veamos solo de la dilatación del ventrículo izquierdo y la hipertrofia. Bien. Chicos, si pueden silenciar los micrófonos. Bien. Igual que la estenosis aórtica, el método complementario que nos va a ayudar a realizar el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de esta valvulopatía va a ser el ecocardiograma Doppler,
¿sí? Por medio de este método vamos a poder ver cómo está la válvula, cuál puede ser la causa, cómo está la raíz aórtica, si está dilatada o no, y qué gravedad tiene esta insuficiencia. A la vez, también nos va a hablar de cómo está la función sistólica, cómo están las presiones de fin de diástole, y recuerden que los pacientes que empiezan con síntomas o deterioran la función del ventrículo izquierdo, tienen indicación de cirugía, de reemplazo valvular. Bueno, este es el presidente Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, y que uno de los signos de la insuficiencia aórtica, que es el signo de Lincoln, es porque él, fíjense que parece medio marfanoide, parece un señor alto, con los miembros superiores largos, se pensaba que podía tener marfan, dilatación de aorta, y siempre que lo querían fotografiar, siempre tenían que hacerlo de la rodilla para arriba, porque cuando cruzaba las piernas, se veía como un movimiento del pie, que es el signo de Lincoln, y entonces se generaba un desperfecto en la fotografía y no se podía ver bien, por eso están cortadas, ¿sí? Entonces se cree que él también tenía insuficiencia aórtica severa. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, vamos a ver la insuficiencia aórtica aguda. Vamos a ver que es muy diferente de la insuficiencia aórtica crónica, porque acá hay un efecto súbito, ¿sí? Es una entidad que en general se produce muy rápidamente y que requiere un tratamiento quirúrgico de inmediato, porque si no el paciente se va a morir. Es una urgencia cardiológica. Muchas veces puede ser que el paciente sea portador de una insuficiencia aórtica crónica, ¿sí? Por una válvula bicúspide, por ejemplo, y esto se complique como una endocarditis y se produzca una progresión de la insuficiencia y un pasaje de la crónica, agudizar este cuadro, digamos, ¿sí? Otras veces no, es una válvula normal que por una endocarditis o por un traumatismo torácico o por una disección aórtica se genera una insuficiencia aórtica de novo, ¿sí? Entonces vamos a tener una situación de urgencia porque una insuficiencia aórtica aguda, este gran volumen regurgitante, producto de que la válvula cierra mal, aumenta de forma brusca hacia el ventrículo izquierdo no tiene tiempo de realizar la compensación, no se puede hipertrofiar, entonces esto va a generar que la presión de fin de diástole aumente rápidamente, que esto se traslade a la presión en la aurícula izquierda, que esto se traslade a los campos pulmonares, a los capilares pulmonares, y se produzca la insuficiencia cardíaca. Esto es porque el ventrículo izquierdo no puede compensar ese gran volumen de fin de diástole que de repente se le impone, y esto genera un gran aumento de presión que se traslada a la aurícula izquierda, a los capilares pulmonares, y se produce la insuficiencia cardíaca. Es un paciente que si no lo operamos de urgencia, se va a morir, ¿sí? Hace un shock cardiogénico. Entonces, esta valvulopatía no va a tener ninguno de los signos que hablamos antes, ¿sí? Producto de la presión diferencial, porque el corazón no se pudo compensar y no pudo realizar todos estos cambios. En cambio vamos a tener un paciente que se va a ver grave. Chicos, apaguen los micrófonos, please. Más que nada por los compañeros, yo sigo hablando, pero para que escuchen todos. Bien. Entonces, el ventrículo no compensa, es un paciente que está grave, es una urgencia cardiológica, el paciente va a estar hipotenso, con signos de insuficiencia cardíaca, con mala mecánica ventilatoria, con requerimiento de oxígeno, y no va a tener ninguno de los signos periféricos que hablamos antes en la insuficiencia aórtica, ¿sí? El paciente va a estar en shock cardiogénico. Entonces los síntomas van a ser graves, la disnea va a ser de reposo, va a ser una disnea grave, o va a ser directamente un edema agudo de pulmón, ¿sí? Bien. Todo esto ya lo dijimos. Bien. El pulso que van a tener estos pacientes, como van a ser pacientes que van a estar hipotensos, ¿sí? Porque tienen un volumen sistólico muy disminuido, porque están en shock cardiogénico, va a ser un pulso filiforme, ¿sí? O un pulso alternante, como es el pulso que podemos ver en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pablo, ¿vos podés silenciar los micrófonos? A ver. No sé por qué no me lo pone. Me fijo.
A ver, dale, pues antes te ponía, no sé si es porque no lo creé yo, para silenciar a todos menos a mí, ¿no? Bueno, bien. Los pacientes con insuficiencia. Seguimos. Bueno, entonces, el R1 puede estar normal o disminuido por un cierre precoz, producto de este gran impacto del volumen regurgitante sobre la válvula mitral. El R2 puede estar aumentado si es a expensas del componente pulmonar por una hipertensión pulmonar, pero en general es raro, el R2 va a estar en general normal. Sí vamos a escuchar un galope, producto del tercer ruido, y como este gran volumen regurgitante va a equiparar rápidamente la presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo, van a ver que el soplo va a ser de muy difícil auscultación, porque la presión tanto en ventrículo como en aorta van a ser muy parecidas y el soplo puede llegar a pasar desapercibido. Por eso a veces, cuando llega un paciente con un shock cardiogénico, quizás la causa sea una insuficiencia aórtica aguda, pero en un primer momento no nos demos cuenta hasta que no hagamos el ecodoppler. El electro tampoco nos va a mostrar los signos de hipertrofia ni dilatación, ¿sí? Sí nos va a mostrar una taquicardia sinusal y una, bueno, si tiene algún signo de isquemia, obviamente también. Y la radiografía también puede ser una radiografía normal, ¿sí? Con los signos de insuficiencia cardíaca, derrame pleural, edema agudo del pulmón, pero el índice cardiotorácico va a estar normal, salvo que haya tenido una insuficiencia aórtica crónica reagudizada. Bueno, hasta ahí insuficiencia aórtica, y como ven se me acabaron, busqué pero no encontré más historias divertidas, así que puse Puerto Pirámides y seguimos. Queda muy poquito, chicos, sé que estuvieron otra clase antes, así que, bueno, no hay tanta, ya queda muy poco. Estenosis pulmonar, ¿sí? La estenosis pulmonar es una valvulopatía mucho menos frecuente. En general se produce por una alteración congénita de la válvula, ¿sí? La válvula abre menos de lo que tiene que abrir, está afectada, y en general es por una enfermedad congénita. Muchas veces la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita que se ve en los niños, cursa también con estenosis pulmonar, así que se puede ver aislada o combinada con otra cardiopatía congénita. Cuando la estenosis es leve a moderada, muchas veces no son diagnosticadas en la edad infantil, y lo vamos a ver ya en adultos jóvenes, ¿sí? Y en general van a venir a la consulta por un soplo, ¿sí? Porque alguien le escuchó un soplo. Bien. Los pacientes con estenosis grave, lo que van a generar es muy parecido a la estenosis aórtica, van a generar angor de esfuerzo, ¿sí? Y pueden llegar a tener síncope o disnea. Al examen físico, como es una valvulopatía del lado derecho, vamos a tener el signo de Dressler, ¿sí? Si apoyamos el talón de la mano en la región en la región external izquierda, vamos a poder sentir en el segundo o tercer espacio intercostal un latido fuerte que nos está hablando de hipertrofia ventricular derecha. Es el signo de Dressler. Bien, el R2 va a estar disminuido, ¿sí? Porque tenemos una estenosis pulmonar, entonces en los focos pulmonares vamos a escuchar que el R2 está disminuido. Y aparte se va a producir un desdoblamiento. Acuérdense que primero se contrae, se cierra la válvula aórtica y después la pulmonar. Bueno, acá la eyección ventricular va a tardar más, por lo cual va a haber un mayor desdoblamiento del segundo ruido, ¿sí? Vamos a tener un soplo sistólico eyectivo, romboidal, y lo mismo que el soplo de la estenosis aórtica, ¿sí? Puede tener un clic previo a la apertura, o de la apertura valvular, y puede tener un acmé tardío cuando más grave sea esta estenosis. ¿Dónde lo vamos a ocultar mejor? En el área pulmonar y en las fosas supraclaviculares, ¿sí? Y todas las maniobras que aumenten el retorno venoso, como la inspiración profunda, van a generar un aumento de este tipo de soplos, ¿sí? Los soplos del lado derecho. La clínica que vamos a tener en estos pacientes, aparte de que vienen con los síntomas que dijimos antes, pueden ser signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Fíjense que la estenosis pulmonar lo que va a generar es una hipertrofia del ventrículo derecho, y a medida que aumente la progresión va a generar un aumento de la presión de fin de diástole, una presión aumentada en la aurícula derecha, y eso se va a transmitir a la vena cava superior e inferior con los consiguientes
síntomas periféricos como edema de miembros inferiores, hepatomegalia dolorosa e ingurgitación yugular. Bien. Bueno, este es el signo de Dressler, el talón se apoya paraesternal, ¿sí? Del lado izquierdo, en el tercer cuarto, segundo, tercer espacio intercostal. Esta es la imagen del soplo, que es romboidal, ¿sí? Con el desdoblamiento del segundo ruido y un segundo ruido disminuido de tamaño. Y estos son los signos que hablamos, ¿sí? Dedos en palillo de tambor, esto es típico de las cardiopatías congénitas, los edemas en miembros inferiores, la gran ingurgitación yugular, perdón. Y fíjense en el electro, vamos a tener lo contrario a lo que teníamos en la hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que en la hipertrofia ventricular izquierda teníamos R altas, altos voltajes de R en B5, B6. Acá los vamos a tener en B1, B2. Al Rs predominante, un QRS predominantemente positivo. Entonces, toda aquella vez que ustedes vean un electro que en B1, B2 tienen un voltaje, un RS mayor a 1, piensen que puede tener hipertrofia del ventrículo derecho. Obviamente no lo tenemos que confundir con el bloqueo de rama derecha, pero este es un signo típico de hipertrofia ventricular. En la placa de tórax vamos a tener un índice cardiotorácico aumentado, a predominio del ventrículo derecho, fíjense cómo la punta del corazón está elevada, y podemos tener una leve dilatación de la arteria pulmonar posterior a la estenosis. Bien. Y para terminar, así no se duermen más, pobres, la insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar es aún menos frecuente, ¿sí? Es la afectación de la válvula cuando cierra mal, ¿sí? La válvula por algún motivo está cerrando mal y genera un gran volumen regurgitante hacia el ventrículo derecho. O sea que vamos a escuchar un soplo también diastólico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Una de las causas más frecuentes es por hipertensión pulmonar, ¿sí? Por causas de hipertensión pulmonar, cualquiera sean, si son primarias o si son secundarias con la fenopatía o a cualquier motivo, ¿sí? La gran hipertensión pulmonar lo que va a provocar es una insuficiencia de esa válvula, ¿sí? Y vamos a tener un soplo de Graham-Still. Y también muchas veces la hipertensión pulmonar puede causar una dilatación de la arteria pulmonar y esto generar que la valva cierre menos por la dilatación, ¿sí? Lo mismo que vimos en la insuficiencia aórtica. Menos frecuente es la insuficiencia pulmonar secundario a tratamientos de la estenosis pulmonar. Uno de los tratamientos de la estenosis pulmonar es dilatar con un balón la válvula. Entonces, muchas veces estos pacientes, cuando se hacen el tratamiento, quedan con una insuficiencia pulmonar, y esta es la segunda causa más frecuente. Bien, la endocarditis, que siempre es un riesgo para toda válvula del corazón, ¿no? Bueno, al examen físico, ¿qué vamos a ver? Lo mismo que en la estenosis, o muy parecido a la estenosis pulmonar. Vamos a ver todos signos del lado derecho del corazón. Insuficiencia cardíaca derecha, signo de Dressler positivo. Vamos a tener un segundo ruido disminuido, ¿sí? Ya sea porque la válvula cierra mal, por una endocarditis o por una insuficiencia, o mismo el mismo soplo lo puede tapar, ¿sí? El soplo va a ser difícil de escuchar, es un soplo diastólico, ¿sí? Que se va a escuchar mejor en el foco pulmonar, ¿sí? Que va a ser decreciente, de breve duración, y que podemos llegar a aumentarlo, su intensidad, con la inspiración profunda. Ya dijimos que el soplo de Graham-Still es el soplo de insuficiencia pulmonar secundaria a hipertensión pulmonar, y que los signos que vamos a ver tanto en el electro como en la radiografía van a ser los signos de agrandamiento del ventrículo derecho. Ahí tenemos el soplo, ¿sí? Fíjense que está pegado al segundo ruido, la válvula semilunar pulmonar se cierra, inmediatamente comienza el soplo, ¿sí? Soplo diastólico decrecente, ¿sí? Tipo triangular. Bien, eso es todo. Chicos, díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme. ¿Sí se entendió? Doctora, le hago una consulta. Sí, Vanessa.
La morfología de los dedos en palillos de tambor, ¿es Sí. degenerativo? O sea, ¿con el tiempo eso va empeorando? En realidad sí, se ven los pacientes con cardiopatías congénitas importantes que no se curaron, no se hizo ningún tratamiento, y es un signo degenerativo dado por la hipoxia pulmonar y la cianosis y los cambios a nivel de la circulación pulmonar, ¿sí? Se asocia a hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas. Si el día de mañana vos tenés un paciente que viene a una consulta y le ves esos dedos, vas a tener que pensar que seguramente tiene una cardiopatía congénita no tratada. Gracias. De nada. ¿Quién más? Disculpe, Flores. doctora, no entendí lo del acné. Dale, perfecto. Bueno, vos vas a ver que cuando auscultás a un paciente con estenosis aórtica, que es donde más lo vas a ver porque estenosis pulmonar quizás te cueste un poquito más, vas a sentir el soplo, vas a sentir, ¿no? El soplo de la estenosis aórtica es así, como que, bueno. Entonces, vos, si lo escuchás bien, vas a ver que va a tener un refuerzo ese soplo más cercano al final. Cuando el soplo se esculte más fuerte al final del soplo, eso da un signo de gravedad de la estenosis aórtica, ¿sí? Porque el soplo es más intenso al final. Eso quiere decir que el ventrículo hizo una contracción más fuerte y más duradera para poder solventar esa estenosis aórtica. Una estenosis aórtica leve, la eyección va a ser más corta y la máxima intensidad del soplo va a ser más temprana, ¿sí? Pero cuanto más grave sea la estenosis, más fuerza va a tener que hacer esa contracción ventricular para solventar esa estenosis, el soplo va a ser más prolongado y la intensidad del soplo, la máxima intensidad, se va a dar más tardíamente. Y eso cuando lo auscultamos nos va a guiar a una estenosis aórtica grave. Es como que el soplo es más intenso porque la contracción ventricular en ese momento fue más intensa, ¿sí? Levantó más presión y se generó un sonido más fuerte, ¿sí? Eso se produce en la estenosis aórtica. Grave. ¿Entendiste ahí? ¿No? Sí, se entendió perfecto, muchas gracias. Listo, perfecto. Esperen que quiero ver, a ver si me pusieron alguna pregunta acá. ¿Podría pasar las diapos? Porque son muy útiles para repasar. Sí, creo que Pablo se las pasa. Muchas gracias por la clase, doctora. Gracias, gracias. Bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. Son temas muy lindos, muy tomables, así que estudienlos. Gracias. Y que les vaya bien, vayan a descansar. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Pablo, terminaste. Estamos terminando, sí. Bueno, perfecto. ¿Vos Gracias, necesitas Pablo. que te pase la clase o vos ya la grabaste o no? Grabarla grabé, sí. Si vos después Y- querés pasar las diapositivas, no hay problema. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Porque no sale con las diapositivas la clase? Sí, hasta ahora salieron todas. Pero como Sale todo, ¿no? también escuché que te dijeron si podías enviarla. Bueno, dale. ¿Cómo son como para imprimirlas después, aparte, sin el audio y todo? Mirá, dale. Sí, dale, los paso por PDF, se lo paso a Pablo y él después redistribuye. Perfecto. Bueno, Pablo, un gusto. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta luego.